Eso la publicidad. Eh, si tienen alguna duda, cuéntenme. Eh, por el interno no hay ningún problema. Bueno, entonces como siempre, la cháchara de siempre, ¿para qué sirve el cuello? Eso, Heiber, todo bien a Heiber. Entonces el cuello es muy diferente. Sin embargo, nosotros debemos tener los reparos anatómicos, conocerlos y saberlos identificar para podernos ubicar en el cuello. Hay diferentes tipos de cuello. Eso pues ya depende de cada persona. Pero por ejemplo, pálpame acá un pulso carotidio. Tienen que saberse ubicar, ¿sí? Entonces lo más importante cuando ustedes estén viendo un cuerpo, ya sea pues en imágenes o ojalá puedan estar en disección, en anfiteatro, pues es primero ubicarse dónde están y después de eso, ahí sí ya saben reconocer, ah, bueno, entonces si yo estoy parado en este lugar, pues muy seguramente estoy viendo esto, ¿sí? Eh, entonces es muy complejo. Revisar cuello en toda nuestra carrera siempre va a ser un poco complejo. Ustedes tienen que aprender a palpar un cuello, aprender a identificar todo, porque pues finalmente eso es lo que les va a ayudar a ustedes a llegar a un diagnóstico, como siempre, como ya les había dicho. ¿Qué tienen esas dos personas? ¿Quién me puede decir? Ya que están duchos en cuello. Bocio. Ok, listo, muy bien, sí. Eso es un bocio. Es un crecimiento de la glándula tiroides. Puede ser nodular o como puede ser no nodular. Bueno, eso son cosas minucias, pero sí. De inmediato, ustedes acá, línea media. Esta es una masa simétrica en la línea media. Y pues en la línea media encontramos a este nivel. Por debajo, acá se debe sentir el cartílago tiroides y el cricoides, aquí por debajo, ojalá. Debajo de esto pues se encuentra la glándula tiroides. Sin embargo, estos son diagnósticos que uno puede hacer entrando al hospital. Otra cosa que es importante, y pues yo se los recomiendo, es chévere para cuando estén pasando por cirugía, es ubicar y saber ubicar muy bien las venas. Entonces, dos venas de importancia que tenemos en el cuello, la vena yugular interna y la vena subclavia, para hacer que esto de acá se conoce como un catéter venoso central. En este caso, este de acá. Ah, no, mentira, perdón. Esto de acá, perdón, esto de acá. Esto de acá es una traqueostomía. ¿Listo? Entonces, pues, a través de un orificio se introduce un tubo para que la persona pueda seguir respirando. Esto sucede, por ejemplo, en cánceres que haya a nivel de la laringe o también secundario a traumatismos. Y un procedimiento, ahorita sigo con lo del catéter, un procedimiento que a nosotros nos toca hacer como médicos generales es una cricotiroidotomía. Bueno, entonces es importante reconocer eh, con relación al cartílago cricoides en qué posición uno debe hacer la punción o el corte dependiendo de lo que se haga para una cricotiroidotomía. Ténganlo en cuenta. Y ahora sí, este sí, perdón, estaba súper descachado. El catéter venoso central. Acá vemos uno yugular y acá vemos uno de la subclavia. Y es importante conocer la anatomía. Esto sí es súper importante. Esto, si ustedes están en cirugía y se saben la anatomía y saben cómo poner una vaina de estas, que eso lo dice todos los libritos, a ustedes se los dejan poner. Bien chévere. Aunque no hagan lo de un amigo, estábamos en el hospital del Guavio, en cirugía, y le dejaron poner un catéter. Y pues eso se pone en la vena subclavia, ¿no? Y llegó, bajó por la vena subclavia a la confluencia de las venas casi que a lo que es como tal la vena cava superior, pero pasó a la otra vena subclavia. Entonces sí tienen que saberlo hacer y conocer la anatomía para evitar por ahí punzarle el pulmón. Acá, ¿quién me puede decir qué tiene de preocupante esta persona? Esta persona, ubicándose. Mejor dicho, pregunta para ustedes. ¿Es simétrico o asimétrico el cuello de esta persona? No se le ve la clavícula del lado, del otro lado.
¿De qué lado? Del izquierdo. Ok, muy bien, sí, es asimétrico. No se le ve muy bien la clavícula. ¿Por qué no se le ve muy bien? ¿No tiene clavícula o qué es lo que pasa? Comparando con esta clavícula de acá. Faraday dice edema. Bueno, sí. ¿De qué? Edema es muy genérico, Faraday. Tiene que especificar qué. ¿Qué tenemos nosotros importante acá a este nivel? Entonces ya sabemos que este es el lado izquierdo, ¿sí? Acá que estamos viendo, esta porción de acá, ¿cómo se llama? Hablando de espacios del cuello. ¿Alguien? ¿Cómo se llama este espacio del cuello? El triángulo supraescapular, sí, sí. Supraescapular no, supraclavicular. Bueno, este es el triángulo supraclavicular. ¿Y qué se encuentra muy importante en el triángulo supraclavicular al lado izquierdo, acompañando a la ¿El conducto torácico? casi. Al ladito del conducto torácico tenemos el ganglio de Virchow. Ese es un ganglio linfático que es muy importante, por ejemplo, en casos donde una persona sufre de un cáncer gástrico y estamos sospechando una metástasis. Entonces, si una persona tiene el antecedente de que tenga un cáncer gástrico y además encontramos este ganglio inflamado, ¿sí? Obviamente, tocamos acá esta parte, sentimos que es una masa, entonces están como las 10 características que tiene una masa, eso lo van a aprender más adelante. Pero ustedes saben que acá al lado izquierdo, si ustedes sienten una bola y esa bola es grande y es más o menos como un linfático, como un ganglio linfático, toques en la región submandibular, por ejemplo, que sea similar a eso, y sea grande, pues ustedes piensan en un ganglio linfático y pues puede que esa persona sí tenga algo grave. Entonces, sí, en este caso, las adenomegalias, que se conocen más genéricamente como adenopatías, acá tenemos en la clavícula, en la región supraclavicular, y pues en este niño tenemos en la región del cuello, ¿sí? En este caso, si este es el esternocleidomastoideo y este es el trapecio, ¿en qué región se encontrarían estos ganglios que estoy señalando? ¿Nadie? ¿Espacios del cuello? Triángulo posterior. Sí, exacto. Triángulo posterior. Sí, y pues más específicamente en el triángulo suboccipital. Acá uno pensaría que está por encima del homoyoideo, ¿no? Por si ninguno lo ha intentado, todo el mundo se puede palpar muy bien el homoyoideo, ¿sí? Es importante que hagan así, giren la cabeza, esperen. Giren la cabeza así como hacia un lado, se toquen en esta parte de acá y empiecen a hacer, por ejemplo, eh, sonidos graves. Entonces, por ejemplo, están haciendo o y hacen un sonido así súper grave. Y ustedes sienten ahí como una tirita que se endurece. Ese es el homoyoideo. Así uno lo reconoce. Bueno, entonces ganglios linfáticos y también algo incluso que es de medicina interna, que es la ingurgitación de esta vena. Si esta vena pasa por encima del esternocleidomastoideo, ¿qué vena será? Esta de acá. Bonita, se ve muy bonita. Sí, señor, la yugular externa. Entonces, ahí la tienen, es importante. El cuello es muy importante, es de las cosas que uno se debe aprender de por vida. No tanto como la maxilar interna. Pero todas las arterias y todas las ramas que tenga, por ejemplo, la carótida externa son importantes y todas las cosas que atraviesan el cuello sí son muy importantes. Entonces, rápidamente la topografía del cuello. Todo el mundo sabe reconocer un esternocleidomastoideo, ¿sí? Si no, pues ubíquense acá arriba, en la parte de arriba, siempre vean la mastoides. Bueno, desde que vean la mastoides y ahí sale una fibra gruesa que muy seguramente, ojo con eso, ustedes la pueden confundir porque hay veces que lo que hacen con el esternocleidomastoideo es echarlo para atrás, ¿sí? Entonces uno dice como, esto tiene cara de elevador de la escápula o algo así por el estilo. Pero no, ustedes se acuerdan que el elevador de la escápula se inserta en los tubérculos posteriores de C2 a C4.
Entonces no, mastoides, mastoides. Uno que sale súper gruesísimo, que tampoco es trapecio. Entonces lo único que puede ser es que esternocleido. ¿Listo? Y pues por detrás tienen el trapecio. Ubiquen esas dos cosas antes que nada. Es lo más importante. Con eso ya pueden dividir en triángulo anterior y triángulo posterior del cuello. Ojo, no vayan a confundir eso con regiones del cuello. Es diferente un triángulo a una región. Si uno habla, por ejemplo, del triángulo anterior del cuello, esta sería la región cervical anterior. Pero si uno habla del triángulo posterior del cuello, uno habla de la región cervical lateral. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Luego de eso, vean el borde mandibular. Ubíquense siempre con el borde mandibular. Y ya con eso, empiecen desde la punta del mentón hacia abajo. Tienen primero el hioides, luego la protuberancia, que es como tal el cartílago tiroides, y por debajo del cartílago tiroides espero que todo el mundo se esté tocando el cuello con esto. Pues en el buen sentido de la palabra. Y después el cartílago cricoides, bueno, que es el anillo que se encuentra debajo del cartílago tiroides. Una vez identificado eso, ubiquen, pues nada, tener en cuenta entre las fibras del esternocleidomastoideo se encuentra la fosa supraclavicular menor y la mayor se encuentra pues justo al lado del esternocleido, ¿no? La horquilla external, ubíquenla y después de eso ya empiecen a ubicar los triángulos, ¿sí? Entonces triángulo anterior o región anterior y triángulo posterior o región lateral. Es muy importante siempre fijarse de dónde está saliendo el músculo moyoideo. No solo en la región cervical lateral, sino también cuando vaya uno a delimitar el triángulo carotidio. ¿Listo? Pero pues acá en la región del triángulo carotidio es muy difícil, así sea, palparlo o visualizarlo. ¿Sí? Usualmente lo que hacen es cortan acá en la escápula, cortan su inserción. Entonces pareciera una tira que baja acá como si fuera un músculo infrayoideo. Entonces, pues es muy importante simplemente ponerlo acá en esta región para dividir esta región. Pero acá como que no. Lo que es importante de la región anterior es ubicar siempre el músculo digástrico. ¿Sí? Y si no saben cuál es el músculo digástrico, lo confunden con el músculo esternocleidomastoideo o simplemente no está el músculo digástrico, fácil. Tocan o distinguen la punta del hioides, del cuerpo del hioides, pues, con lo que es como tal el asa mayor del hioides, y ubican la mastoides. Y una línea recta entre esos dos sería más o menos el vientre posterior del digástrico. Y luego, justo donde identifican acá el hioides, a la punta del mentón, lo mismo, una línea recta, vientre anterior. Y con eso ya saben diferenciar todo lo que está debajo de este y lateral a todos los músculos, a todos los órganos de la garganta, del cuello, todo esto es triángulo carotidio. Fácil. Eso no se complica con eso. Y todo lo que esté por encima del hioides, entre la línea que está del hioides y la mastoides, todo eso es triángulo submandibular. Es lo primero muchachos, porque si les van a poner a reconocer las imágenes, pues tienen que aprender a ubicarse. Obviamente, uno puede decir que sí, es muy fácil, si yo veo la tráquea, si yo veo la laringe y toda esa pendejada, pues listo, acá al lado yo encuentro la carótida. Pues sí, pero si esto está a un lado, si por ejemplo le quitaron la laringe y solamente se ve los músculos prevertebrales o algo así, pues deben aprender a ubicarse con eso, que tengan, bueno, líneas rectas y ya. Entonces, vamos a empezar con la circulación arterial. Entonces yo tengo un método, al final lo vamos a intentar, pues es imposible que todos ustedes salen. Pero entonces primero vamos a revisar desde el corazón, o sea, no vamos a ver el corazón obviamente, pero vamos a revisar más o menos desde lo que sería el arco aórtico y de ahí para arriba, vamos a ver todo. Entonces si vemos la subclavia, vamos a ver de una de las ramas y vamos a hablar de las relaciones que tienen esas ramas. Y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es como la mejor forma que ustedes pueden recordar las arterias, de dónde vienen y a dónde van. Bueno, entonces, esto es lo más largo, las arterias del cuello.
Entonces, lo más importante es saber cuáles son las arterias más importantes del cuello, que son las que toca identificar. Cuando ustedes identifiquen estas, ya, tienen el parcial casi hecho. Pues el TP. Entonces, muy importante, la arteria subclavia. ¿Cuál es la diferencia de un lado y de otro? ¿Sí? Ojo con eso, cuando les pregunten origen, siempre diferenciar el lado derecho del lado izquierdo, tanto para la irrigación del cuello, en el caso del tronco brachiocefálico, y acá la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda, y hablando también del nervio vago, ¿no? Es muy importante diferenciar esos dos. Entonces, primero arteria subclavia, la arteria carótida común y las ramas de la arteria carótida común. ¿A qué nivel se da la bifurcación de la carótida? Fácil, pregunta fácil. Ok, el cartílago Borde tiroides. superior del cartílago tiroides. Eso, chino. Bien, así es. Borde superior del cartílago tiroides. Bueno, borde superior del cartílago tiroides. Uno revisa la target y aparece que queloides, pero no. Borde superior del cartílago tiroides. ¿Listo? En donde quiera que esté. Y si no tiene cartílago tiroides, si la persona le quitaron toda la laringe, ¿cómo más se puede ubicar? ¿Quién dice? Puede ser abajito del dioides, ¿no? No sé. Se le llevaron el ioides con la laringe. Nada, no tiene nada de laringe ese pobre. Solamente le dejaron los músculos y le dejaron las vértebras y toda la vaina. ¿Qué pasa con C3 y C4, María Alejandra? ¿Cómo así que vértebra C4? ¿No? ¿Mudas? Pues sí, más o menos uno ubica muy bien entre C3 y C4. Acá lo pueden ver muy bien, por eso les dejo esta parte de acá. Acá pueden ver Atlas, Axis, C3, C4. Más o menos entre C3 y C4 se encuentra la división, que es a ese nivel donde se encuentra cartílago tiroides. No se les olvide, chicos, que en el cuello todos son relaciones. Ustedes le preguntan, ¿a qué nivel se da la bifurcación entre arteria subclavia y arteria carótida común derecha? ¿Ustedes qué responderían? ¿A qué nivel se da esta bifurcación? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? La Pregunto. primera, la Ok. primera costilla. No. No, pero está bien. No tiene nada que ver con costillas ni con vértebras. Entonces, Fardi dice que en el manubrio del esternón, Mario dice que la clavícula. Mario, eso está muy general. O sea que sale en el hombro, no, señor. ¿En qué parte específicamente? Tanto Fardi como Mario tienen algo de razón. Entonces, se da a nivel de la articulación esternoclavicular. ¿Listo? La esternoclavicular derecha. A ese nivel es que se da esa bifurcación. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver. La arteria subclavia, ya les dije del lado derecho dónde surge. Del lado izquierdo es la tercera y última gran rama del arco aórtico. ¿Listo? ¿Por qué digo gran rama? Porque no se les olvide que del arco aórtico también salen ramos para los bronquios. Bueno, y a nivel, casi que al mismo nivel de la subclavia, un poquito más abajo, de la aorta torácica, ya salen las arterias intercostales. ¿Listo? Entonces, y también lo debe tener en cuenta. ¿Cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta? Las arterias coronarias. Entonces, después de las coronarias salen estas tres grandotas, entre esas salen las bronquiales, más o menos, y después ya salen todas las intercostales. Entonces, la arteria subclavia. Primero, hablamos del lado derecho. Acá se forma un tronco grande que es el tronco brachiocefálico derecho. Siempre póngale el apellido cuando es arterial. Tronco brachiocefálico derecho. Y a nivel de la articulación esternoclavicular derecha es que se da la bifurcación entre
carótida primitiva o carótida común y la arteria subclavia. Bueno, entonces, ese es el origen distinto. El trayecto es cortico, ¿sí? Se dice que hay 3 porciones de la arteria subclavia, dependiendo de su relación con una estructura. ¿Qué estructura es? A ver quién escribe o habla más rápido. Escaleno. Listo, el escaleno posterior. Eso, muy bien, Paola. El escaleno anterior. Entonces, el escaleno anterior. Bueno, el escaleno anterior, ubíquenlo siempre. Siempre ubíquenlo para que no se dejen meter los dedos a la boca. Bueno, y lo mismo, acá muy seguramente si a ustedes les preguntan qué músculo es, les van a señalar alguno de los escalenos, porque son de los que se ven muy bien. ¿Y cómo van a saber si es el anterior, medio, posterior? Pues si es el anterior o es el medio con relación a la clavícula, a la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, si sale por delante de la arteria subclavia, es el escaleno anterior. Si está por detrás de la arteria subclavia y del plejo braquial, no se les olvide que en el triángulo de los escalenos se encuentra la subclavia y el plejo braquial. Entonces, si está posterior a estos dos, es el escaleno medio. Y si a uno le señalan un escaleno que uno no sabe si es medio o posterior, mire a ver si le señalan unas fibras que se dirigen hasta la segunda costilla. Si van hasta la segunda costilla, ese es el posterior, fijo. Bueno, entonces, el trayecto es corto pero sustancioso. ¿Y dónde termina? En la punta, pues en el vértice de la axila, que es más o menos a nivel de la mitad de la clavícula, que es donde se vuelve ya en axilar. Bueno, ¿y cuáles son las porciones? Pues ya las mencionamos, corresponde según la división del escaleno anterior en la porción preescalénica, interescalénica y posescalénica. Bueno, la preescalénica tiene dos divisiones como tal, una vertical y una horizontal, pero pues eso no es importante que lo sepan. Lo importante es que sepan qué rama sale de cada uno. Bueno, entonces, vamos a ver las ramas. Es muy chévere, si tienen alguna duda. Ah, mentira. O bueno, sí, si no entienden mucho lo que son nervios, arterias, les recomiendo bastante la Target y Sobota, más que Netter. Bueno, porque Netter, digamos, esos últimos, eh, esas últimas imágenes, o esas imágenes que pone a lo último, que es como tal la cabeza y cuello y todas las arterias y todo eso, pues es chévere, pero pues si uno no tiene mucha claridad, se confunde bastante. Entonces el segmento preescalénico, muy importante. ¿Cuáles son las relaciones del segmento preescalénico? Adelante encuentra como tal la confluencia entre la vena subclavia y la vena yugular interna, que esa es como tal la confluencia yugulosubclavia que va a formar el tronco brachiocefálico venoso. Bueno, eso es por delante. Va a estar relacionado con 3 nervios. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes cuando revisen o cuando les señalen más o menos al nivel del segmento preescalénico de la arteria subclavia, ustedes deben tener en cuenta 3 nervios, que acá se ven más o menos bien. ¿Quién me puede decir qué nervios? El vago, el recurrente. Ujú. Daniela. Y el frénico, muy bien. Muy importante recordar esto. El recurrente. ¿Cuál es la diferencia del lado izquierdo al lado derecho en cuanto a el nervio laringio recurrente? En el lado derecho da la vuelta es en la subclavia y en el lado izquierdo es en el arco aórtico. Eso. Ya simple es lo que tienen que recordar. Si le señalan al lado derecho, esperen ver el asa del nervio laringio recurrente a nivel de la subclavia. Bueno, pero si es del lado izquierdo y ustedes como que no saben si es el nervio vago o el nervio frénico, pues les toca bajarse hasta la aorta y revisar si ese nervio da la vuelta en la aorta, bueno, en el arco aórtico. Entonces tengan en cuenta eso. Siempre
A uno le preguntan en el anfiteatro y uno nunca sabe qué es. El asa subclavia. El asa subclavia como tal es una prolongación del tronco simpático que relaciona el ganglio cervical medio con el ganglio cervical inferior o como tal con el ganglio cervicotorácico. Bueno, ¿qué otro nombre tiene el ganglio cervicotorácico que es del tronco simpático? Eso, Estrellado. ganglio estrellado. Entonces, tengan en cuenta esto. Asa subclavia, que es el tronco simpático. Acá ustedes pueden ver, si más o menos por detrás de la tiroides se encuentran el ganglio cervical medio y ven una asa pequeña que da de vuelta, pero que no sale como tal del vago, entonces ustedes dicen, no, esta es asa cervical, es asa subclavia, perdón. El nervio frénico que pasa por delante, siempre pasa por delante, ¿sí? Y el nervio vago. Entonces, ¿yo cómo hago para diferenciar el frénico del vago y del tronco simpático? Pues no es tan fácil como parece, pero simplemente se van a la base del cráneo o simplemente se meten a la cavidad torácica. Porque es muy difícil determinar a este nivel cuál es cuál. Uno puede decir, no, que por grosor o por tal vaina. No, eso no es tan fácil. Yo me acuerdo que en un cuerpo el tronco simpático era una vaina que parecía una arteria, una vaina muy violenta. Entonces, si les parece más fácil, ustedes van hasta arriba. Si el nervio como tal surge del plejo cervical, sería nervio frénico. Si el nervio sale desde la base del cráneo acompañando a la yugular, es el nervio vago. Y el tronco simpático siempre va más pegadito a la línea media. Digamos que ese es como el difícil de identificar, pero por ejemplo acá a este nivel, si ustedes por ejemplo están del lado izquierdo y ven que de ese nervio que ustedes no saben sale un asa que da vuelta en la subclavia, pues si es del lado izquierdo, ustedes, pum, no hay nada que temer. Es asa subclavia, eso es tronco simpático. Si es del lado derecho, sean más cautelosos. Bueno, entonces es importante tener eso en cuenta acá en esta parte. Y lo que ya mencionaron, el ganglio cervicotorácico se encuentra por detrás de la arteria subclavia. Bueno, y ahora sí, ¿cuáles son las ramas preescalénicas? ¿Quién me puede decir? Son dos. Ahí ya les ayudé. Muy bien, Daniela. La vertebral, ¿qué otra? El tronco tirocervical. No. Uno que sale antes del tronco. Ah, Torácica interna. esa, la torácica Torácica interna. interna. Listo. Entonces, sí, pues clásicamente se dicen que son las dos ramas preescalénicas, pero pues obviamente eso es muy variable, ¿no? Porque, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver así en el cuerpo, ustedes ven que el tronco tirocervical sale justo por encima de la arteria mamaria interna. Bueno, pero pues clásicamente se dice que la mamaria interna es una rama del segmento preescalénico de la arteria subclavia. Entonces, vamos a ver esas dos arterias. La básica que no tiene ningún pierde es la arteria vertebral, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones de la arteria vertebral? Ustedes la arteria vertebral la ven, la pueden reconocer y es la más fácil de reconocer a nivel de la subclavia. ¿Por qué? Porque a este nivel, acá qué vértebra yo estaría señalando. Esta es la articulación, el disco interarticular intervertebral entre qué vértebra y qué vértebra. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué dicen C6 y C7? Que es algo que desde Dorso nosotros nos enseñan y nos dicen siempre que no se les olvide que nada. No sé si por las apófisis transversas. No tanto por eso, sino por como tal la entrada de la arteria vertebral al canal vertebral. ¿Listo? Pues al canal formado por los agujeros intervertebrales. Entonces, clásicamente a nosotros nos dicen, chino, arteria vertebral
Entra a partir del agujero, el agujero vertebral, hombre, del agujero transverso, perdón, a nivel de C6, ¿sí? Obviamente, es lo mismo que siempre, siempre hay excepciones, ¿sí? Más o menos en un 6% de las personas puede presentarse, y eso es mucho, que la arteria vertebral ingrese desde el agujero transverso de S7. Pero no, pero pues bueno, yo nunca vi un cadáver que sucediera eso. Entonces, si ustedes ven una arteria que se mete entre todos los ligamentos que se encuentran acá relacionando las apófisis transversas de las vértebras cervicales y que entra y desaparece, fácil, esa es la arteria vertebral. No busquen más, no le busquen otra relación, no vean nada más. Sin embargo, ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. Rama terminal de la arteria vertebral. La arteria vertebral, ¿cuál es la rama vertebral? Ahí está mostrada en la del medio. Eso, Fardey, la arteria basilar. Bueno, entonces ambas arterias vertebrales de cada lado confluyen más o menos a nivel del puente medular y forman la arteria basilar. Antes de eso dan algunas arterias acá para los agujeros de conjunción, unas arterias que van a entrar y van a ayudar a nutrir tanto los nervios como la misma médula. Y acá en el momento en el que ingresan a través del surco vertebral del atras al foramen magno o al agujero magno y al agujero, al conducto vertebral, ahí también dan algunas ramas. Una arteria vertebral anterior, perdón, una arteria medular anterior y dos arterias medulares posteriores. ¿Listo? Entonces, arteria vertebral es fácil. Deben recordar que el trayecto en la región del cuello es muy corto, pues de manera superficial es muy corto y que se relaciona a nivel del cuello directamente con el tronco simpático. A uno, pues digamos que a uno se la disecan, pero si ustedes pueden ver también una arteria que se encuentra entre el tronco simpático, que está muy relacionada con el tronco simpático, o que el tronco simpático le pasa o que ella atraviesa el tronco simpático, como se ve acá, muy seguramente sea la arteria vertebral. Bueno, entonces es otra relación que deben tener en cuenta. Sin embargo, lo que les digo, siempre miren C6, C7, entre esos dos, ahí está, ahí se mete la arteria. ¿Cuál es? La arteria vertebral. Y justo por encima de C7 es donde se encuentra el tubérculo carotidio, ¿sí? Que es un reparo anatómico de la vértebra que ustedes deben recordar. Bueno, la otra rama de la que estábamos hablando, la arteria mamaria interna. Si yo les pregunto a ustedes, la arteria mamaria interna presenta anastomosis arteriales con otras arterias. ¿Cuáles son esas otras dos arterias? Pues, eh, ¿cuáles son las anastomosis que tiene más bien la arteria mamaria interna? Y se los resumo como tal en dos. Pero ¿cuáles son? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las anastomosis de la arteria mamaria interna? Unas anastomosis que se dan a nivel de la reja costal, ¿sí? Acá. Y luego una anastomosis que se da cuando da una rama terminal. Esas son las anastomosis. ¿Cuáles son? Entonces, muy bien. Se dice que las intercostales anteriores son como tal ramas de la arteria mamaria interna, pero las intercostales anteriores ¿con quiénes se van a conectar? Con las arterias intercostales, que son ramas de la arteria aorta. Bueno, excepto las cuatro primeras, que más adelante vamos a ver para allá. Tres o cuatro primeras. ¿Y cuál es la otra anastomosis que se da a este nivel? Vamos, muchachos. ¿Qué otra?
¿Cuáles son las dos ramas terminales de la arteria mamaria interna? Entonces, se las voy a decir. Las dos ramas terminales son la arteria epigástrica superior y la Clínica. arteria musculocutánea. Entonces, la epigástrica superior se anastomosa con la epigástrica inferior. Bueno, no, como tal la musculofrénica es una rama que es la diafragmática superior, que esa va a ir acompañando al nervio frénico, pero no se ve tanto como una rama terminal, sino como una colateral. Bueno, esas son las dos ramas terminales, la epigástrica superior y la musculocutánea. Y la epigástrica superior, como les decía, se conecta con la epigástrica inferior. Y esos son los dos, o pues las dos grandes anastomosis de la mamaria interna. Directamente la arteria subclavia con la aorta torácica, ¿sí? O subclavia con subclavia porque es la arteria torácica interna con la, la costal suprema. Y la epigástrica inferior, que sería subclavia con arterias ilíacas externas. Bueno, entonces, el trayecto es muy simple. Simplemente se relaciona acá con la cabeza proximal o la cabeza external de la clavícula. A ese nivel desciende pegada a la reja costal y empieza a discurrir a nivel de los cartílagos costales anteriores. Bueno, y ahí empieza a bajar, baja, 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 y más o menos antes de que encuentre este proceso, ¿sí? Que es muy importante más adelante que recuerden esto, que es la sifoides. Ahí es donde empieza y se divide en epigástrica superior y da las músculos cutáneas. En todo ese trayecto da algunas colaterales. Las colaterales son las mediastínicas, tímicas y externales. Bueno, la arteria pericardiofrénica, que es como tal la diafragmática superior, que la tienen que saber reconocer en el cadáver y que, como les digo, va acompañando el nervio frénico y las arterias intercostales anteriores. Y finalmente, la arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica. ¿Yo había dicho musculocutánea? Bueno, no sé. Es la musculofrénica. Bueno, esas son las dos primeras ramas. Fácil. ¿Hasta el momento vamos bien? ¿O ya? Esto es solo arteria, ramas colaterales y dígame qué se conecta con qué y ya. Entonces digamos, arterias, bien César, bien, vamos bien, claro, chino. Vamos bien para el parcial. Entonces, segmento hiperescalénico. Como su nombre lo dice, se encuentra posterior al escaleno y se relaciona con el hiato de los escalenos, como ya les había dicho, asociado al plejo braquial. Bueno, entonces en este nivel, en la parte inferior, y muy bien nos lo deja ver esta imagen, ¿qué va a encontrar uno? El ápex pulmonar. Bueno, acá, no se les olvide. ¿Y cuáles son las ramas interescalénicas? ¿Quién dice? El tronco tirocervical Sí, muy bien. ¿Y alguna otra o solamente esa? y el costo cervical. No, pues sí, o sea, se dice que el costo cervical como tal sale de la porción posescalénica. Entonces, solamente dejémoslo como el tronco tirocervical. Y para que se acuerden de las ramas del tronco tirocervical, a ese tronco también se le conoce como tronco tirobicérvico escapular. ¿Por qué? Porque bota una a la tiroides, bota dos cervicales, ¿sí? Y bota una escapular. Ya, si se lo aprenden así, ya se saben cuáles son las ramas, y si se saben cuáles son las ramas, saben a dónde llega, por el mismo nombre. Entonces, las ramas son las siguientes. La arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Bueno, hay que hacer acá de una vez la salvedad y recuerden cuál es el origen
de la arteria dorsal de la escápula. Bueno, eso se los dejo ahí en el tintero, más adelante lo vemos. Pero es para que no... Es porque pues yo también cometí ese error cuando estábamos viendo cuello. Y pues es que el origen de la arteria dorsal de la escápula es variable. Entonces ténganlo en cuenta siempre. Bueno, y acá viendo en el grafiquito, muy bonito. Si ustedes ven el tronco grande, hay un tronco que está saliendo de la parte superior de la clavícula y que está cortado y no tiene ninguna arteria pegada a él. Si se lo señalan, ese es el tronco. Bueno, Mario pregunta que esa es la que puede salir de la aorta. No, 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 no. Esa o sale del tronco tiroidocérvico escapular o sale directamente de la subclavia. No sé cuál es la que sale de la aorta. ¿No es de la tercera porción de la subclavia? ¿Cuál? Ay, yo no sé de qué están hablando. Me están confundiendo. Entonces, pues sí, Faraday dice la tiroidea media, esa sí sale directamente desde la aorta. Se dice que puede salir como tal del tronco brachiocefálico derecho, pero pues sí, esa es la que puede salir desde la aorta. Y de la tercera porción de la subclavia puede salir también la dorsal de la escápula, lo que les digo. Más adelante lo ven. Entonces, tronco tirocervical tiene 4 ramas. La arteria cervical ascendente. ¿Qué es lo importante de la arteria cervical ascendente? No mucho. Pero pues sí, como tal, no mucho. Si ustedes ven el nervio frénico y hay una arteria acompañando al nervio frénico, mientras esta arteria sube, muy seguramente esta sea la arteria cervical ascendente. Bueno, que la arteria cervical ascendente va a irrigar a todos los músculos anteriores y laterales del cuello y más o menos termina a nivel de C3 o C2, ¿sí? Más allá la arteria cervical ascendente como que no se, pues no se sabe muy bien si hay una anastomosis o simplemente si termina por ahí. Y la arteria cervical transversa. Entonces, esta sí es una que deben tener en cuenta. La arteria cervical transversa y las relaciones que ésta tiene. ¿Qué es lo importante de la arteria cervical transversa? Entender que como arteria cervical transversa, en su trayecto, esta va a ir hacia posterior y va a ir por encima del plejo braquial. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes ven, si llegan a ver una arteria que está entre el plejo braquial, pues esa no es. Bueno, esta va por encima del plejo braquial y más o menos en la región del trapecio se junta con el nervio accesorio, y forman la raíz vasculonerviosa del músculo trapecio. Y a ese nivel va a dar 2 ramas, una superficial y una profunda. Y dice que la rama profunda de la arteria cervical transversa, la mayoría de las veces, se conoce como la arteria dorsal de la escápula. Bueno, ténganlo en mente, más adelante discutimos lo que dijo su compañera Salma. La mayoría de las veces, el ramo profundo de la arteria cervical transversa a nivel del trapecio pasa a ser la arteria dorsal de la escápula. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar de la arteria dorsal de la escápula. Y es que ¿Cuál es la que pasa entre el plejo braquial? Perdón, una pregunta. entonces, cuando la arteria dorsal de la escápula sale directamente de la subclavia, es la arteria dorsal de la escápula. Bueno, entonces cuando ustedes vean una arteria atravesando plejo braquial, casi siempre, casi siempre, es fijo que es la arteria dorsal de la escápula. Bueno, pero deben entender lo que les dije anteriormente, que el ramo profundo de la cervical transversa, la mayoría de las veces, es la arteria dorsal de la escápula. Pero si la arteria dorsal de la escápula sale directamente desde la subclavia o sale mucho antes desde la cervical transversa y atraviesa plejo braquial, esa es arteria dorsal de la escápula casi que fijo. ¿Por qué? Porque atraviesa plejo braquial. Bueno, eso es lo importante que deben acordarse con el plejo braquial y la relación con el tronco tiroidocérvico escapular. Entonces, acá hay un ejemplo. En este ejemplo se ve
No, en ambos ejemplos se ve que la arteria dorsal de la escápula, ¿cómo sería si surge desde la arteria subclavia? Bueno, acá también. Pero, pues acá también se menciona que en la cervical transversa, pues el ramo profundo se conoce como la arteria dorsal de la escápula. Y las relaciones, como ya les comenté. Y finalmente la arteria dorsal de la escápula es muy importante. ¿A qué región se dirige? A la región del borde escapular medial. Y en esa región encuentran, si se acuerdan, el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Esta arteria va a irrigar a todos estos músculos relacionados con la escápula. Y va a ser parte del círculo arterial periescapular, que más adelante, pues, vamos a recordar esto porque, pues, como tal es de miembro superior, pero es importante que lo tengan en cuenta cuáles son las arterias que hacen parte del círculo arterial periescapular. Bueno, eso es lo que les digo. La mayoría de las veces se dice que es un ramo profundo de la cervical transversa. Pero, en el cadáver, si ustedes la ven así, una arteria atravesando acá el plejo braquial y toda la vaina, es la arteria dorsal de la escápula. Bueno, es para que lo tengan en cuenta. Esas son las preguntas que, o las cosas que, pues yo no tuve tan claras cuando yo estuve en cuello. Y finalmente vamos a hablar de la arteria supraescapular. La arteria supraescapular es chévere. Simplemente ustedes ven el músculo moyoideo y cuando vean el músculo moyoideo, una arteria acompañando el moyoideo, esa es la arteria supraescapular. Y es que se relaciona casi que directamente con la inserción del músculo moyoideo. Bueno, pasa por encima del plejo braquial también, acompaña a la arteria dorsal de la escápula, a la arteria supraescapular, al nervio supraescapular, ¿sí? Que es el mismo nervio que va a inervar el músculo supraespinoso. Bueno, y finalmente se va a relacionar en la escrotadora escapular con este nervio. La arteria pasa por encima del ligamento transverso y el nervio pasa por entre el agujero conformado por la escrotadora escapular superior y este ligamento transverso. Y luego pues ambas se relacionan porque van a ingresar acá a la región infraespinosa. Bueno, inervando a ese músculo también, el nervio. Y también se relaciona con el triángulo, el círculo arterial periescapular. Bueno, entonces desde este lado, la arteria dorsal de la escápula. Bueno, desde la región superior vamos a encontrar la arteria supraescapular. Y acá, no se les olvide, la arteria circunfleja escapular, que es rama de la arteria axilar. Bueno, y finalmente, que es como una de las más cansonas de revisar y de determinar, y pues de las que más nos hacen énfasis en cuello, es la arteria tiroidea inferior. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la arteria tiroidea inferior? Esta arteria la tenemos que revisar muy bien por su relación con la glándula tiroides y con el nervio laringio recurrente. Nada que hacer. Entonces, su trayecto, pues se describe que hay como tal tres porciones. Una ascendente, transversa y una posterior. Pero lo importante de esta arteria es determinar su relación con el nervio laringio recurrente. ¿Sí? Entonces, esto puede ser muy variable. Siempre puede ser muy variable las relaciones que tenga con el tronco simpático, con el nervio vago. Y, pues digamos que del lado izquierdo puede ser también muy variable la relación que tenga con el nervio laringio recurrente. Pero si es del lado derecho es fijo que su relación con el nervio laringio es medial al nervio laringio. ¿Listo? Acá ustedes la van a ver. Y asciende medial al nervio laringio recurrente. Bueno, entonces pues esto ya lo mencionamos, el nervio laringio recurrente del lado derecho sale desde la arteria subclavia y del lado izquierdo desde el arco aórtico y se encuentra íntimamente relacionados. ¿Y qué anastomosis va a tener esta arteria tiroidea inferior? Pues una anastomosis con la arteria tiroidea superior
a través de las ramas glandulares posteriores. Bueno, entonces pues va a dar unas ramas glandulares y también va a dar unas ramas para la faringe y la laringe, que es importante que recuerden. Entonces, hasta ahí. ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Eh, en el cadáver sí es muy fácil identificarla. Es muy fácil identificar la tiroidea inferior porque siempre va a estar conservado el laringio recurrente, ¿sí? Y pues siempre que uno vea el laringio recurrente ascendiendo y la relación que tenga esta arteria con el laringio recurrente, pues finalmente uno la puede reconocer. No necesariamente está acá pegada al tronco tiroidocéruco escapular, sino que se puede ver muy bien acá en la glándula tiroides. Ahora, segmento postescalénico, y como habíamos mencionado anteriormente, el segmento postescalénico pues se encuentra después del escaleno y delimitado por el músculo moioideo, y de esta parte es donde sale el tronco costocervical. ¿Mm? Que el tronco costocervical es muy importante recordar la arteria intercostal suprema, que la arteria intercostal suprema desciende y se dirige a las porciones posteriores de los arcos costales, ¿sí? Más específicamente casi que a nivel de los cuellos de las costillas. Y a ese nivel da más o menos las arterias desde la primera costilla hasta la tercera o a veces incluso la cuarta costilla. Bueno, pero fijo las tres primeras. Esa es la arteria intercostal suprema. Y luego pues no encontré una imagen como para mostrárselas, que es la arteria cervical profunda. Y la arteria cervical profunda pues no es una rama muy importante, no, pues yo no me acuerdo que se vea como tal en un cadáver, pero está relacionada con el músculo trapecio y desciende posterior al músculo trapecio en relación con los escalenos y se, se conecta con la arteria occipital. Bueno, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta de la arteria subclavia? ¿Quedó clara como tal las relaciones, cómo encontrarla y qué irriga? Por lo menos díganme que no. No, mentira. Disculpa, es que no entendí la relación entre la arteria tiroidea inferior con el nervio laringio recurrente. Vale, entonces, arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior tiene tres porciones. La porción posterior es la porción donde se va a relacionar directamente con la glándula tiroides. Recuerda que la glándula tiroides se encuentra usualmente por debajo del cartílago cricoides y en relación directa con la tráquea. A este nivel posterior, donde se encuentra la arteria tiroidea inferior, asciende del lado izquierdo, desde el arco aórtico y del lado derecho, desde la subclavia, el nervio laringio recurrente, que el nervio laringio recurrente es rama del nervio vago. Y cuando asciende del lado derecho, la relación entre arteria y nervio es que la arteria se va a encontrar la mayoría de las veces medial al nervio. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sea medial, más profundo al nervio. Y el nervio va a ser una pequeña, o mejor dicho, la arteria va a ser una pequeña asa en torno al nervio. ¿Sí? Entonces acá más o menos se distingue. Esto como tal sería faringe, esta sería la tráquea, esta sería la glándula y arteria tiroidea inferior y nervio laringio. ¿Sí? Esto del lado derecho. Pero del lado izquierdo es muy variable la relación del laringio con la arteria tiroidea inferior. Lo que tienen que relacionar es que donde ustedes vean, o cuando ustedes vean, nervio laringio recurrente a nivel de la tiroides, arteria que llegue por el polo inferior de ambos lóbulos de la tiroides, arteria que se llama tiroidea inferior. Bueno, esa es la relación. Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta con la arteria subclavia? ¿O quedamos menos de la arteria subclavia? Entonces, a ver, vamos a ver si están despiertos. No, mentira. No me quedan claras las anastomosis. ¿Cuáles de las anastomosis? ¿Todas? Porque son muchas.
O sea, todas las anastomosis de la subclavia o alguna en especial. ¿Qué dices, Gia? ¿Las digo todas? Bueno, espérate a ver si por acá. Bueno, esto que es como bonito. Sí, acá se pueden ver más o menos todas las ramas. Entonces, vamos a hablar de todas las anastomosis de la subclavia, repetirlas. Bueno, entonces, no se les olvide. Arteria subclavia, segmento corto, se divide en tres partes: pre, inter y post-escalénica. La región pre tiene dos ramas, una mamaria interna y una vertebral. La mamaria interna tiene anastomosis a través de sus ramas intercostales anteriores con las arterias intercostales posteriores, que son rama de la arteria aórtica, ¿sí? Por debajo de la cuarta costilla o la tercera, y por encima, que se relaciona con las arterias intercostales posteriores, que son rama de la arteria intercostal suprema, rama del tronco costo cervical, que es ramo de la tercera porción de la arteria subclavia. Esa es la primera anastomosis de la arteria mamaria interna. La segunda anastomosis de la mamaria interna es a través de su ramo terminal, que es la epigástrica superior, acá, que es la epigástrica superior, que se van a anastomosar con la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa, que es rama de la ilíaca común, que es rama de la aorta abdominal. Entonces, bueno, entonces saltemos. Entonces todo lo que dije fue perdido. Entonces la tiroidea inferior. ¿Dónde es que está? Esta vuelta. Acá, entonces la tiroidea inferior. La tiroidea inferior da ramas que van a irrigar glándula tiroides, van a irrigar a las dos paratiroides inferiores, van a irrigar parte de la faringe, tráquea y una pequeña porción de la laringe. Con las ramas glandulares posteriores se va a interconectar con las ramas glandulares posteriores de la arteria tiroidea superior, haciendo una anastomosis de tiroidea superior con tiroidea inferior. Bueno, esa es la anastomosis. ¿Alguna otra pregunta de la subclavia? ¿O ya clarito? Tranquila ya. Es jodiendo. ¿Alguna otra pregunta de la subclavia? ¿Vamos bien? ¿Dejamos hasta ahí? Aunque toda la carótida externa, bueno, pues las que nos importa, y nervios y toda la vuelta. Bueno, entonces sigamos. Antes de que salga la carótida externa, que es como la rama que más nos importa, va a salir la arteria carótida común. Lo mismo. Recuerden la diferencia que tiene el lado derecho con el lado izquierdo. Del lado derecho sale el tronco brachiocefálico arterial derecho y del lado izquierdo sale directamente de la aorta. ¿La arteria carótida común tiene alguna rama? Pregunta. ¿Ustedes qué dicen? No, muy bien, Paola. Así, claro, no. Eso, Mario. No, nada. O sea, ¿ustedes qué van a hacer con la carótida cuando estén viendo el cuerpo? Ni miércoles. Lo único que les sirve es cuando se va a bifurcar a nivel del borde superior del cartílago tiroides. ¿Sí? Esa es la importancia de la arteria carótida común, cuando se bifurca. Ahora sí ya hablemos de cuando se bifurca. Entonces, la bifurcación de la carótida, como les digo, la talla parece que es del hueso dioides, pero es del cartílago, es del borde superior del cartílago tiroides. Esa es la fácil. ¿Listo? Entonces, a este nivel surge la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Qué es lo que ustedes deben recordar de estos dos orígenes, de estas dos arterias? De la arteria carótida interna, es que su origen se encuentra el seno carotidio. Bueno, recuerden, el seno carotidio es en el origen de la arteria carótida interna. Y justo al ladito del seno carotidio, uno que encuentra el cuerpo carotidio. ¿Sí? ¿Y qué nervio le llega al cuerpo carotidio? Un nervio. A ver, ¿qué dice? ¿Quién iba a hablar?
Yo, el glosofaringio Eso. y el vago. Pero el más importante que se deben acordar es el glosofaringio. ¿Listo? Glosofaringio. Pues sí, o sea, pueden ser ambos. O más bien, ambos dan ramas que van al cuerpo carotidio. Pero importante que se acuerden, glosofaringio. Glosofaringio. Ese es el que llega ahí al cuerpo carotidio. ¿Listo? Glosofaringio. Si ustedes ven un nervio que es imposible de ver, porque pues es muy difícil de disecar, que llega al cuerpo carotidio, que también es difícil de ver cuando no lo han conservado, es el nervio glosofaringio. Bueno, importante, arteria carótida interna. Y la arteria carótida externa, pues además de las ramas, es importante recordar. La arteria carótida externa, en la primera porción, cuando está la bifurcación de la carótida común, es profunda a la carótida interna. Entonces, si ustedes están en el cuello o les dan a ustedes un corte del cuello a nivel de la arteria de la bifurcación de las carótidas, la arteria que está profunda, más medial, es la arteria carótida externa. Bueno, que más o menos al nivel del ilioides ya se empieza a, por decirlo así, ¿cómo? Externalizar, bueno, no sé cómo decirlo. Y pues ya pasa a encontrar en un plano, pues, superficial, casi. Y la arteria carótida interna va a seguir el trayecto de la vena yugular. Bueno, porque recuerden que en la base del cráneo, los que estuvieron en la monitoría de base de cráneo, eh, recuerden que el origen de la vena yugular a través del agujero rasgado posterior o el agujero yugular se encuentra inmediatamente posterior a el agujero carotidio externo. Bueno, entonces, facilito para que se acuerden. Ahí desde Vitruvio les dicen que llenen ese link de asistencia cortico por si no lo han llenado. Gracias, Sara. Entonces, vamos a hablar de las ramas que nos interesan de la arteria carótida externa. La verdad, vamos a hablar de todas las ramas, porque tienen que acordarse de todas, tanto para cuello como para cara. Y si no, pues las veremos cuando, pues si se les da la gana, tengamos una revisión de nervios y arterias de cara. Entonces, fácil acordarse de las ramas de la arteria carótida externa. Entonces, ¿cuáles son las 6 ramas de la arteria carótida externa? Escríbanlas o hablen mientras yo me acomodo. Faringe ascendente, occipital, auricular posterior, Temporal superficial. Tiroidea superior. La maxilar interna. Qué pena, chicos, tuve un pequeño percance, me caí. Bueno, sí, todas esas. Pero recuerde como tal que la temporal superficial es una rama terminal. Eso, como dice Daniela. Es una rama terminal junto con la otra rama terminal, que es ¿cuál? La maxilar o maxilar La interna. maxilar interna. A ver, yo les pregunto para los ociosos de la anatomía, ¿cuál es la maxilar externa? Los jodí, ¿no? Pues ahora se conoce la maxilar interna solamente como maxilar por eso, ¿sí? Pero la maxilar externa se decía que era como tal la transversa facial. Bueno, pero bueno, ese es como hashtag el dato. Es como yo sé algo más de anatomía que tú no. Entonces, ramas de la arteria carótida externa. Fácil. 3 ramas anteriores, 2 ramas posteriores y una rama medial. Así lo deben recordar siempre.
Y en el orden como estas salen de la arteria carótida externa. Primero, la arteria tiroidea superior. Segunda, la arteria lingual. Tercera, la arteria facial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si a ustedes les muestran una arteria, que esa arteria no está llegando a ninguna parte porque la disecaron de todas partes, pero el origen de esta arteria es justo después de la tiroidea inferior, lo más probable es que sea la arteria lingual. ¿Sí? La arteria lingual se dirige hacia acá, hacia medial y hacia profundo, pero la arteria facial se dirige hacia externo y hacia inferior. Entonces uno suele confundirlas porque no se les olvide que la arteria facial pues está en una estrecha relación con la glándula submandibular y por eso mismo pues se puede confundir muy fácilmente. Bueno, pero pues siempre vean estos orígenes, ténganlos en cuenta. Y ramos terminales, arteria temporal superficial y maxilar o maxilar interna, que se conoce de esa forma. Entonces vamos a hablar de las relaciones. Bueno, entonces la arteria tiroidea superior. Fácil. Arteria tiroidea superior que da una arteria laringea, ¿sí? Que pues se dirige a la laringe, pero que luego de esto, perdón, además de la arteria laringea, también va a dar una arteria, una rama ioidea inferior, da una laringea y da, pues continúa en su trayecto por el borde del cartílago tiroides y se relaciona con ambos lóbulos para dar ramas glandulares anteriores y unas ramas glandulares posteriores. ¿Listo? Entonces, en el asta mayor del ioides es donde les da esta ramita que yo les digo que es la ioidea inferior en la membrana tiroidea, pues se relaciona porque ahí es donde perfora, ¿sí? Penetra acá en esta parte de acá, bien linda, y va a dar unas ramas laringeas y pues acá está. Bueno, para que se acuerden. Y esto era lo que les decía en el inicio, la arteria cricotiroidea, ¿sí? La arteria cricotiroidea, ¿cuál es la relación con respecto a la membrana cricotiroidea? ¿Mm? Entonces eso no se los voy a decir. La ioidea superior es rama de la lingual. Bueno, la rama de la lingual. Y pues finalmente pues va a las anastomosis glandulares, que fue la que yo les dije, que es en especial por las ramas glandulares posteriores. Bueno, ramas glandulares posteriores. Pues acá se... Esto era como tal lo que les decía, este es de Netter. Que la tiroidea inferior va a dar un asa que como tal va a rodear a la laringea recurrente, al nervio laringeo recurrente. Y pues desde acá arriba va a llegar la tiroidea superior, que primero da la rama laringea superior, y pues luego a las ramas glandulares y se interconectan con las posteriores. Acá se ve mucho mejor. Bien bonita. La tiroidea superior siempre se ve. Bueno. Acá que están diciendo, la ioidea superior es de qué rama de la tiroidea superior, aparte no. Es la ioidea inferior la que es rama de la tiroidea superior. La ioidea superior es rama de la lingual. Bueno, por si no quedó claro eso. Una pregunta. Dímelo. ¿La tiroidea superior no da una rama hacia el esternocleidomastoideo? Sí, sí, también. También, pero pues no es muy importante. La que ustedes deben acordarse siempre que da ramas al esternocleido es la arteria occipital. ¿Sí? O sea, si a ustedes les preguntan las ramas más importantes al esternocleidomastoideo, las da qué arteria, qué es rama de qué arteria, la arteria occipital, que es rama de la arteria carótida externa. Bueno, pero sí, Ok, hay una ramita que gracias. sí sale al esternocleido. Bueno, sigamos. Pues digamos acá no hay que hacer más acotaciones, solamente que la tiroidea superior, pues inicialmente va a estar acompañada por el nervio laríngeo superior. ¿Listo? Entonces todo el laringe superior va a acompañar a esta arteria. Y la arteria tiroidea inferior va a estar relacionada con el nervio laríngeo recurrente. ¿Listo? Entonces no se les olvide siempre eso. Y no confundan por favor nervio con arteria. Entonces, seguimos acá. La siguiente rama de la arteria carótida externa es
la arteria lingual. Esta arteria, pues yo planeaba decírselas como tal mucho más específico en cara, pero pues, ¿qué más da? Entonces, lo primero es que esta arteria va a estar estrechamente relacionada con el borde superior del asta mayor del ilioides. Y a este nivel va a dar una rama tiroidea superior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad de la arteria lingual? ¿Ustedes cómo van a hacer para reconocer la arteria lingual? En este momento, ustedes van a tener un cadáver más o menos así, ¿sí? En donde al cadáver se le ve ¿qué? Pues el origen de los músculos estiloioideos, pues el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, y detrás de esto, dos membranas, o pues no dos membranas, como dos láminas, porque son unas láminas de músculo delgadas, que la de adelante es el músculo miloioideo y la de atrás es el músculo hiogloso. La arteria lingual, justo cuando sale y se relaciona con el ilioides, el asta superior del ilioides, va a ingresar por dentro, medial, profundo, al músculo hiogloso. ¿Listo? Entonces, si no hay músculo hiogloso, pues ustedes deben saber que esta es profunda, el músculo hiogloso. Bueno, no se les olvide eso. Y pues a ese nivel es donde ya va a dar todas las ramas que luego finalmente se relaciona con el músculo, ¿qué? Con el nervio hipogloso y bueno, todas esas vainas. Entonces, las ramas que va a dar esta arteria. Primero va a dar unas ramas dorsales, ¿sí? Que es como tal la arteria dorsal de la lengua. Va a dar pues la rama supraoidea que ya les había mencionado. Una rama sublingual que va a acompañar a la glándula sublingual y al conducto de la glándula sublingual, más o menos a este nivel. Y luego de eso va a dar el ramo terminal, que es como tal la arteria lingual profunda, o las arterias reninas. Que no se les olvide que se encuentra como tal viendo la mucosa de la lengua, por debajo de la lengua, que es como tal los pliegues fimbriados, o la plica fimbriata, que se dice. Esas son las ramas de la arteria lingual. La arteria lingual que va a irrigar lengua, glándula submandibular, músculos de la región de la base de la boca y porción superior del músculo oioides. Bueno, por ese lado, arteria lingual. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la arteria facial, no se les olvide. La superior, superior. Lo más frecuente es que sea superior. Si ustedes ven así, más o menos ustedes, esto es lo que van a ver ustedes en un cuerpo. Uno que ve acá, ni miércoles, uno no entiende nada de acá. ¿Sí? Pero lo importante es poderse ubicar acá. Acuérdense para qué sirve la arteria carótida común, para saber dónde se bifurca. Ustedes ven la bifurcación, ustedes ven una arteria que sale más superficial a la otra, entonces a este nivel sería la carótida externa. Y en la carótida externa la primera rama es la tiroidea superior. La segunda rama, la lingual. Entonces si ven otra rama que sale un poquito más arriba, sería la arteria facial. ¿Sí? Acá más o menos se ve este tronquito que sale medial a los músculos estiloioideos. Es el músculo estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Bueno, entonces esta sale posterior a estos músculos y luego se relaciona con todo el borde superior de la glándula submandibular. ¿Sí? Ustedes deben tener en cuenta que la glándula submandibular es muy rara. Deben recordar que está relacionada estrechamente con el músculo miloideo, que la parte casi que en dos, ¿sí? Y, pues, en su porción profunda y superior es donde se va a encontrar la arteria facial, ¿sí? Entonces la arteria facial viene acá, chan, 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 sube, se relaciona con toda la cara superior de la glándula submandibular y luego sale a nivel del borde de la mandíbula, ¿sí? No se les olvide reconocer siempre el borde de la mandíbula y da este pequeño giro junto con una vena facial. ¿Listo? Que una vena facial es mucho más grande que la arteria. Entonces, recuerden todas las colaterales que da la arteria facial. La palatina ascendente, que esta va a irrigar a las amígdalas palatinas. Bueno, amígdalas palatinas
Son irrigadas, ¿por qué? Por la palatina ascendente, que es rama de la facial, que es rama de la carótida externa, que es rama de la que es de la carótida común. Entonces, palatina ascendente, justo acá en esta parte donde se encuentra medial a los músculos digástrico y estiloideo, el digástrico posterior, justo en ese momento que está en estrecha relación con la boca, ahí es donde va a dar la rama palatina ascendente. Más o menos a ese nivel es que pues se encuentra casi que llegando, por ejemplo acá sube, y más o menos acá a este nivel, por encima de la mandíbula, es donde se encuentra el rafete erigomandibular. Bueno, entonces por eso es que se relaciona palatina ascendente con esa. Las ramas glandulares a la glándula submandibular, una ramita submentoniana que se dirige acá a la punta del mentón, ramas maceterinas acá chiquitas que van a nutrir en parte al macetero, como estas de acá, ¿sí? Esta de acá es la cervical es la transversa facial, que es rama de la temporal superficial. Entonces, ramas maceterinas, ramas labiales, que es de las más importantes, una labial superior y una labial inferior para ambos labios. Da una nasal lateral, ¿sí? Cuando pasa profunda a estos músculos de la expresión facial, que para los que se acuerdan, este sería el cigomático menor y cigomático mayor. Acá, nasal lateral, que va a irrigar como tal todo lo que es el dorso de la nariz y casi que la punta. Y la rama terminal de la arteria facial es la arteria angular. Bueno, ¿cuáles son las anastomosis de la arteria facial? No, aquí nos quedaríamos. Bueno, pero es importante, recuerden la relación de la arteria angular, ¿sí? Con las arterias de la cavidad orbitaria, de la órbita del ojo. Y pues, como tal a este nivel de la labial superior, que la labial superior va a dar una rama, que es la rama que se dirige al septo nasal, que esa también se va a anastomosar con todo el plejo. Ay, ¿cómo es que se llama este plejo? Bueno, se me olvidó. El plejo de la nariz, la mancha vascular que le dicen. Y que también se va a relacionar con la arteria cervical, con la arteria transversa facial. Bueno, esas son las importantes que se deben acordar. De las colaterales de la arteria facial. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O muy complejo? Bueno, menos mal están grabando esto, porque no creo que lo vaya a repetir así. Entonces, ya vimos las tres ramas anteriores de la arteria carótida externa. Vamos a seguir con, creo que las ramas posteriores, con la única rama medial que existe, que es la arteria faríngea ascendente. Bueno, entonces, a este nivel nos vamos ubicando un poquito. Entonces, no se les olvide la relación que tienen los músculos estiloideo y vientre posterior del digástrico con la arteria facial, ¿sí? Por encima de esta, la arteria se vuelve profunda. Acá se encuentra en la celda parotidia, ¿sí? Y antes de bifurcarse en temporal superficial y en la maxilar interna o maxilar, va a dar la rama faríngea ascendente. Bueno, entonces, lo importante del trayecto y las ramas de la faringe ascendente, pues, como su nombre lo dice, va a ramas faríngeas. Por su estrecha relación con el cuello de la mandíbula y más específicamente con la porción petrosa del temporal, esta es la que va a dar una rama timpánica inferior y va a dar una rama meningia posterior. Que esta rama meningia posterior, la mayoría de las veces, ingresa ¿por dónde? Por el agujero yugular. Bueno. Sin embargo, no es pues, tan importante la arteria faríngea que no hay. Yo de una vez les digo, no, mentira, no lo voy a decir. Entonces, digamos, la arteria occipital. Ya son las dos ramas posteriores de la arteria carótida externa. La arteria occipital, recuerden la relación que tiene acá, tanto con los músculos estiloioideos, como con la mastoides. Entonces, en el trayecto
se relaciona con el vientre posterior del digástrico, primero se encuentra de manera superficial al digástrico y luego pasa a la porción profunda del digástrico, del vientre posterior. Y luego lo digo, si me acuerdo. Cuando estemos viendo todos los pares craneales, les digo. Y justo cuando se vuelve profunda al vientre posterior del digástrico, esta va a atravesar en relación profunda y medial a la apófisis mastoides a través del surco de la arteria occipital. Entonces, ese surquito que a ustedes les van a señalar en el cadáver, es muy importante que se acuerden que es de la arteria occipital. ¿Qué rama de qué? De la arteria carótida externa. Entonces, ahí pasa por el surco de la apófisis mastoides y esta va a dar unas ramas. No son como tal muy importantes, pero pues sí va a dar como tal bastante anastomosis, así, al igual que la arteria facial y pues bueno. La que le digo, el esternocleido mastoideo, va a dar unas ramas grandes al esternocleido. Ramas mastoideas a través de los agujeros mastoideos, para los que se acuerden también de la revisión de cara que hice. Unas ramitas auriculares pequeñitas y una cervical descendente, que esta es la que se van a estomosar. ¿Con qué arteria? A ver si están dormidos. ¿Con qué arteria? Cervical profunda. ¿Qué rama de qué? Tronco costocervical. ¿Qué rama de qué? Subclavia. ¿De qué porción de la subclavia? La última, la post-escalénica. ¿Que el lado derecho es rama de qué? El lado derecho es del tronco brachiocefálico derecho. Eso, muy bien, Chino. Así es que se hace. Muy bien. Así es que todos deberían estar así. Sí, está volando el pelado. No tome tanto. Entonces, también va a dar unas ramas musculares, ¿sí? Que se dirigen a la región muscular del cuello, de la región posterior. Y finalmente unas ramas occipitales que se van a entrelazar con la arteria frontal medial, que es rama de la arteria troclear, supratroclear, que es rama de la oftálmica, que se va a entrelazar también con las arterias, con los ramos frontales y parietales de la arteria temporal superficial, y pues va a dar el gran lecho vascular de todo el cuero cabelludo. Entonces sí, arteria occipital. Bueno, y finalmente arteria auricular posterior. Uy, ya a las 7:30, solamente hablando de arterias. Entonces, arteria auricular posterior. Es importante recordar que da ramas auriculares, ¿sí? Para el momento que les toque hacer una sutura de oreja, pues se acuerden que... se acuerden que esta pues va a ser la principal que va a dar la irrigación de la región posterior y todo lo que es acá el hélix de la oreja, ¿sí? Importante, una rama estilomastoidea que va a acompañar al nervio facial por el agujero estilomastoideo y una arteria timpánica posterior. ¿Quién me puede decir qué arteria da la rama timpánica anterior? A ver si están despiertos, están dormidos o simplemente no saben y quieren llorar. ¿Alguno sabe? No, la facial no da la timpánica anterior. La timpánica anterior no, tampoco la faringe. La timpánica anterior la va a dar no, tampoco la maxilar. La va a dar, es que ya está vuelta. ¿Cuál es la otra terminal de la carótida externa? Eso, la temporal superficial, eso. Esa la va a dar la temporal superficial. Entonces, timpánica posterior, ramos occipitales y ramos parotídeos. Bueno, y como también va a ser una arteria superficial, pues también se va a conectar con la occipital, temporal superficial y pues por allá adelante con la facial. Entonces,
¿Hasta acá alguna duda? Porque hasta ahí vimos ya todas las arterias y todas las relaciones de las arterias. ¿Tienen alguna pregunta antes de hacer el repaso general? ¿Todo clarito? ¿Masticadito? ¿Se van a acordar? Pues lo que les dije y pues me gustaría hacerles más hincapié ahorita que voy a hacer el repasito general de las arterias, porque aún falta venas y nervios, es dónde ubicarlas, ¿sí? Porque es finalmente lo que se nos puede dificultar más al momento de que nos muestren una imagen, ¿no? Entonces, esta imagen, todo el mundo, pues espero que esté haciendo el ejercicio desde su casa, me va a estar acompañando en todo este repaso. Entonces vamos a empezar de afuera hacia adentro, ¿sí? Que es más o menos como ustedes empezarían en un cadáver. Si ustedes ven un cadáver de manera superficial, pues lo primero que van a ver es el músculo platisma, ¿sí? Entonces este es el músculo platisma, que acá está, pues, ¿cómo es que se le dice? Acá está doblado hacia arriba. Y por debajo del músculo platisma, pues ya encontramos como tal el espacio esternocleidomastoideo, ¿sí? Acá, detrás del espacio esternocleidomastoideo, el triángulo cervical posterior o región lateral del cuello y el triángulo anterior. Y si nada más estuviera disecado, uno que ve acá de arterias, ni miércoles, ¿sí? Solamente las superficiales que yo ya les dije ahorita cuáles eran. Arteria occipital, que la arteria occipital sale como tal de un pequeño hiato que está detrás de la mastoides, acá estaría la mastoides, del trapecio, ¿sí? Acá, arteria occipital, y la auricular posterior. Bueno, ahí lo tienen clarito, clarísimo. Luego hablamos de nervios, ahorita no nos importa nada más, solamente arterias. Entonces, si yo ya empiezo a disecar todo como tal las fascias, ya le quito estos nervios, canzones que están ahí regados por todas partes. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede ver? No, y ya, y le quita uno todo eso, lo mismo, no se ve mucho, ¿sí? Aún sigue acá el esternocleidomastoideo. Pero entonces empezamos a ver que si acá está disecado como tal todo lo que es la laringe, ¿sí? Vamos a ver los músculos infrayoideos. No se les olvide en el parcial cuáles son los músculos infrayoideos, qué los va a inervar y cuáles son los suprayoideos y qué los va a inervar, ¿sí? No se les olvide qué inerva el miloioideo. No se les olvide qué inerva el genilloideo. Bueno, qué va a inervar el vientre posterior, el vientre anterior del digástrico, no se les olvide. Y acá, en relación a la laringe, pues vamos a ver. Esta parte de acá se conoce como el hueso hioides. Acá abajo tenemos la protuberancia del cartílago tiroides, más o menos en el borde superior del cartílago tiroides. Vamos a encontrar la bifurcación de las carótidas, ¿sí? Y acá, esta desgraciada que está saliendo un poquito más abajo de la bifurcación, que se dirige a la laringe, va a ser la tiroidea superior. Bueno, entonces ahí ya se empieza a reconocer la tiroidea superior. Acá profundo en todo este enredo aún no nos metamos. Cuando nos quiten el esternocleidomastoideo, ahí sí empecemos a ver. Bueno, entonces, hagan el ejercicio en casa. Recuerden cuáles son las ramas de la arteria tiroidea superior. Recuerden su anastomosis con la tiroidea inferior, ¿sí? Y la relación que tiene con un nervio muy lindo. El nervio muy lindo que es rama del vago. ¿Listo? Entonces, pues hagan el ejercicio, recuerden. Si no se acuerdan, me preguntan. Entonces, sigamos bajando. Entonces ya quitaron el esternocleido. Ya chao, acá se ve el machetazo. Bueno. Quitaron el esternocleidomastoideo. Esta arteria de acá, pero a ver. Sí. Entonces ya quitaron el esternocleidomastoideo. Ya podemos ver mucho mejor todo el triángulo posterior del cuello, ¿sí? Y las relaciones que tiene con el triángulo cervical anterior. Entonces, dividen en dos el cuello siempre. Desde el paquete vasculonervioso, ¿sí?
carotidio o yugular hacia adelante y hacia atrás. Entonces hacia adelante lo mismo, van a ver acá arteria tiroidea superior, que va a estar en relación con el nervio, ahora sí les voy a decir el nervio laringio superior, ¿sí? Pero estos nervios que están llegando acá, que están por encima, pero que llegan a los músculos infrahioideos, no se les olvide, asa cervical. Bueno. Entonces vamos por detrás de todo el paquete vasculonervioso. Vamos acá a la parte de abajo, abajo, abajo. Y acá vemos cómo sale el plejo braquial. Es lo que más nos llama la atención, el plejo braquial. Entonces, si de acá sale el plejo braquial, ¿esto qué quiere decir? Que este de acá es el escaleno anterior y atrás está el escaleno medio. ¿Eso qué quiere decir? Que por debajo del plejo, casi, pues acá chiquito, está la arteria subclavia. Acá ya estaría dando los ramos interescalénicos y posescalénicos. Bueno, acá está atravesando el plejo braquial. Entonces yo me atrevería a decir que muy seguramente sea ¿cuál? Arteria dorsal de la escápula. Bueno, no se les olvide lo que les dije con la cervical transversa. ¿Está bien? Entonces acá seguimos disecando. Bueno, entonces lo que les decía también, acá músculo mioideo. Músculo mioideo, muy bonito. Y acompañando el músculo mioideo había una arteria. La arteria supraescapular. ¿Listo? Entonces quitamos homoioideo y ahora sí nos queda, quitamos la vena yugular interna y ahora sí nos queda casi que todo. Entonces acá más o menos estaría subiendo la arteria subclavia, preescalénica, interescalénica y posescalénica. Acá ya como tal sería la arteria axilar porque ya pasó la mitad de la clavícula hacia abajo. Y pues acá vemos una rama grande que es el tronco tiro cervical. Que cómo se deben acordar que se llama para recordar todas las ramas, el tronco tiro bicérvico escapular. ¿Listo? La rama grandísima, grandísima que se mete hacia adentro, por detrás de la arteria de la carótida, y que se va a relacionar por acá atrás con la parte posterior de la glándula tiroides, la arteria tiroidea inferior. ¿Listo? Una que sube hacia arriba y acompaña el nervio frénico, la cervical ascendente. Acá está. Y esta que va por encima del plejo sería la cervical transversa. Bueno, no se les olvide. Entonces, acá sigamos. Perdón. Entonces sigamos acá, por delante, en relación con la carótida. ¿Para qué sirve la carótida común? Para verle la bifurcación. ¿Sí? Y por encima de la arteria tiroidea superior se encuentra ¿cuál? La lingual. Que la lingual llega, pum, se mete y desaparece detrás de ¿qué músculo? Del músculo hiogloso. ¿Listo? Acá no se les olvide la relación que tiene con el nervio hipogloso. ¿Cuál es la característica del nervio hipogloso? El nervio hipogloso entra entre el hiato entre el mieloideo y el hipogloso. ¿Listo? Y por encima sale una arteria que es ingrata, llega y se mete y luego vuelve a salir, que ¿cuál es? La arteria facial. Bueno, con la relación con la glándula submandibular. ¿Listo? Y acá nos quitaron aún más. Bueno, acá ya quitaron el músculo esternocleidomastoideo y este otro músculo que también se inserta en la apófisis mastoides, que como no se acuerdan de dorso, entonces no saben qué es el escaleno. ¿Sí? Entonces quitan el escaleno y acá detrás de la mastoides, en un surco, se encuentra la arteria occipital.
Y luego ya bien metidos, cortando todos los músculos infrayoideos y toda esa vaina, pues se ve mucho mejor la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea superior, ¿sí? Y pues ya muchas otras cosas. Que si es fácil reconocer el tronco costo cervical, no. Ese no es tan fácil si es que no está. ¿Que se puede reconocer el nervio accesorio? Sí, se puede reconocer el nervio accesorio. Si el nervio accesorio está acompañado de una arteria, ¿cuál sería esa arteria que yo les dije que es como tal del pedículo vasculonervioso del músculo trapecio? Sería la arteria cervical profunda. Bueno, perdón, la cervical transversa. La cervical transversa. Y creo que ya. ¿Tienen alguna pregunta? Dime, Gia, ¿qué pasa? A ver, volvamos a hablar de anastomosis. Hablemos de todas las anastomosis del cuello y cara. ¿Qué pasó? Sí, pero ahora faltan la de las laringias. Bueno, ¿y las cervicales? O sea, todas. Eh, pues las laringias están en estrecha relación con las tiroideas. O sea, es básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Que cuáles son importantes según Caro? La de la arteria facial, pero pues yo creo que eso, si es de la facial, es más una pregunta de cara. Eh, Importante la irrigación de la amígdala. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra? Pues no, o sea, no es como tan relevante la relación de la cervical profunda con la occipital, que acuérdate que la cervical profunda es rama del tronco costocervical. Importantes pues las de la tiroides, ¿qué otra? Y pues todas, no, pero esas son como tal del cuero cabelludo, que son las occipitales, la auricular posterior, la facial, la temporal superficial. Pues de resto, pues no, como que no más, no sé. Pues sí, no, o sea, no sé como que otra sea más importante. Que perdón que no te puedo ayudar. Jeje. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les queda claro? Entonces no se les olvide las relaciones. Con las arterias siempre son relaciones. Relación de la arteria lingual con glándula submandibular, con nervio lingual y con el nervio miloioideo. Eso se enfatiza más en cara, creo. Pero pues, repásenlo. Y lo del glosofaringio que llega al cuerpo carotidio. Y ya. Entonces, pues, bueno, de circulación venosa, ¿qué es lo más importante para ver? Pues no sé. Simplemente saber diferenciar entre temporal, perdón, entre yugular externa, yugular interna, yugular anterior, las tiroideas y qué cosa drena de qué. ¿Listo? Entonces, las venas de la circulación mayor, empezamos desde la vena cava superior, ¿sí? No se les olvide más adelante reconocer que a la vena cava superior directamente llega la vena ácigos. Eso más adelante lo van a ver en tórax. Y a la vena cava superior le van a llegar tronco brachiocefálico izquierdo y derecho. El izquierdo es mucho más largo. Y de estos troncos brachiocefálicos
van a salir arteria yugular interna y arteria subclavia. Que acá se ve chiquita, aberrante, llegando ahí, que ¿cuál es? Es la arteria yugular externa, ¿sí? Que pues se dice que llega directamente a la yugular interna o que llega a la subclavia, pero pues tengan en cuenta que llega es a la confluencia yugulo-subclavia. ¿Listo? Y pues la conexión que tienen las arterias tiroideas inferiores directamente con el tronco brachiocefálico izquierdo venoso. ¿Listo? Sin embargo, estas también se dice que pues drenan directamente en la arteria carótida, en la vena yugular interna. Entonces, ahí como ya les mencioné, la vena yugular interna surge a nivel del agujero yugular o el agujero rasgado posterior, viene acompañada de unos nervios, los cuales algunos de ellos las van a acompañar. Lo que les digo, acá esto sería medial, esto sería lateral, esto sería más medial. Acá se ve la relación que tiene el agujero yugular con el agujero carotídeo externo, ¿sí? Y cómo es que ambos van a conformar como tal todo el paquete vasculonervioso yugular, o carotídeo, pues. Entonces, vena yugular, origen, ya se los dije. Desembocadura, ya se los dije. ¿Qué relaciones tiene? A todo lo largo de la arteria, de la vena yugular interna se va a encontrar nervio vago, todo lo largo de la vena yugular, el nervio vago y la arteria carótida. Primero la interna, luego la común. Bueno, y no se les olvide que en relación con la primera porción o la porción preescalénica de la arteria subclavia, anterior a esta porción es donde se va a encontrar el confluente yugulo-subclavio, en ambos lados. Usualmente este confluente es muy similar en ambos lados. Sin embargo, el drenaje venoso de la cara y el cuello suele ser muy variable, ¿sí? Lo importante es que sepan reconocer cuál es la yugular externa y cuál es la yugular interna. La yugular externa es superficial al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? La yugular interna va profunda a la yugular interna. Y a ver, a este nivel, con relación al músculo esternocleidomastoideo, es donde se va a encontrar la fosa supraclavicular menor, ¿sí? Entonces, en la fosa supraclavicular menor, entre el músculo esternocleidomastoideo, ¿qué se va a encontrar? Vena yugular interna. ¿Listo? Y las venas que recoge, bueno, esto sí solamente como para que tengan en cuenta. Pero lo que les digo, o sea, lo importante es que reconozcan. Vena yugular interna. Bueno, la vena facial también es importante, ¿sí? La vena facial que desemboca a través de la confluencia tirolingofaringofacial en la arteria, en la vena yugular interna. Tengo pegadas esas arterias. Bueno, confluencia tirolingofaringofacial. Su nombre lo dice. Bueno, es que si les digo más, como que no tiene mucho sentido. Y pues acá simplemente, pues lo que ya habían mencionado, la arteria IMA puede salir directamente del arco aórtico, ¿sí? Y hablando de venas, pues hay unas venas tiroideas inferiores, ¿sí? Y esas sí son normales encontrarlas y que se relacionan tanto con las venas yugulares internas como con los troncos brachiocefálicos, ¿sí? Y la vena yugular externa, pues bueno, origen y desembocadura. El origen, pues, porque está repetido. Entonces el origen de la yugular externa se dice que es como tal, proveniente de la temporal superficial, proveniente de una rama de la retromandibular que va a dar la arteria yugular externa, ¿sí? Más o menos acá. Y el occipital, si no estoy mal.
que ésta recibe una rama del plejo pterygoideo. Bueno, entonces, pues bueno, digamos que aquí en adelante no es muy importante. Y simplemente recuerden de la vena yugular anterior, es que va a generar todo el círculo yugular. Bueno, que va a conectar yugulares externas de un lado con yugulares externas del otro en toda la línea media, ¿sí? Y la relación que tiene con el ángulo yugulo subclavio. Pues finalmente ahí es donde va a desembocar en la vena yugular externa que va a desembocar en la subclavia. Bueno, entonces pues nada, digamos que las venas podrían ser más complicadas de los que son. La verdad son complicadas, pero pues por ser tan variables lo que nos importa es saber reconocer yugular externa, yugular interna y yugular anterior, ¿sí? La yugular anterior solamente se ven los cuerpos que no los han disecado tanto. La yugular externa se ven los cuerpos bien conservados a pesar de que los hayan disecado por encima del músculo macetero, del músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Y pues la yugular interna sí es la más fácil. O sea, ustedes ven ahí una plasta toda inmensa que está justo al lado de la carótida interna y luego de la común, pues esa es la yugular. Bueno, si algo, pues profundizamos luego en cara, pero el resto no es tan importante recordar mucho de venas acá. Y pues ahora finalmente vamos a hablar de todo el plejo cervical. Bueno, entonces, plejo cervical, C1, C2, C3 y C4. C5. C5 aporta un ramo al nervio frénico, pero C5 va a contribuir como tal al plejo braquial. ¿Listo? C1, C2, C3 y C4 van a ser las raíces que conforman el plejo nervioso cervical. El plejo nervioso va a dar ramos superficiales y ramos profundos. Para ver si no los dormí, ramos superficiales, ¿cuáles son? Occipital menor, auricular mayor, cervical transversa y supraclaviculares. Ush. Bueno, Mariana, si quieres tú sigue dando la revisión. Ah, mentira, es jodido. Sí, sí, como tú dijiste, entonces, cervical transverso. Reconozcan en la parte donde ustedes ven, reconozcan en la parte posterior, en el borde posterior del esternocleidomastoideo, siempre va a haber un chamizo de nervios, ¿sí? Ese chamizo usualmente viene de C2 y C3. Y hay un nervio que es muy bien conservado, que es grande y que tiene múltiples ramas, que es el cervical transverso. El auricular mayor y el occipital menor, pues como tal no se aprecian mucho, lo importante es saber a qué regiones se dirigen. Y los supraclaviculares, medios, intermedios y laterales, surgen de ramos comunes de C3 y C4. Bueno, que se dirigen desde la porción medial, incluso involucrando la articulación esternoclavicular hasta casi que el tercio lateral de la clavícula. Y ahora, como tal, hablando de los ramos profundos, cuando hablamos de ramos profundos, casi siempre hablamos de ramos musculares, ¿sí? Entonces hay unos ramos ascendentes que se dirigen a los músculos de la base del cráneo, unos ramos mediales que se dirigen a los largos del cuello, ¿sí? Y unos laterales, que los laterales se dirigen a los escalenos. Bueno, y ahora sí lo que nos importa, el asa cervical. El asa cervical, la raíz superior del asa cervical proviene de C1. Y la raíz inferior proviene de ramos de C2 y C3. Entonces, ¿cuál es el lío que acá siempre dicen y tienen que recordar? La raíz superior sí proviene de C1, pero C1 se conecta en el cadáver con el nervio hipogloso.
¿sí? Entonces dicen que la raíz superior proviene, su origen aparente es del nervio hipogloso, pero el origen real es de la raíz de C1. Bueno, y así como ese es el origen aparente, pues también por eso dicen que el músculo hipogloso va a inervar alguno de los músculos suprayoideos, que esto sí se los dejo para que ustedes recuerden. Y entonces el lazo cervical pues va a inervar a los músculos infrayoideos y, muy importante, poder reconocer siempre el nervio frénico, ¿sí? C3, C4, C5 está acompañado de una arteria, que ¿cuál es esa arteria que yo les dije? Cervical ascendente. Eso, la cervical ascendente. Bueno, entonces, siempre cuando estén viendo nervios en el cuello, reconozcan el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, ¿cómo se reconoce? Pues sí, es el que da una curvita toda linda, que pues es casi que, pues es súper reconocible, pero pues uno va hasta la base del cráneo y surge del agujero del hipogloso, ¿sí? Que se encuentra en el cóndilo del occipital. Y el nervio accesorio se relaciona con el plejo cervical, que también le va a dar ramas propioceptivas, y va a estar relacionado en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y luego llegando a la cara profunda también del músculo trapecio. Bueno, entonces ténganlo en cuenta. Los ramos superficiales, así se ven, ¿sí? El cervical transverso, ¿hacia dónde va? Hacia anterior. Los ramos supraclaviculares, ¿hacia dónde van? Hacia inferior. Y el auricular mayor y el occipital menor van hacia arriba. ¿Listo? Relacionándose con qué vena, siempre con la yugular externa. Entonces, pues, estos no tienen mucha... Ah, pues, no se les olvide siempre. En el borde posterior del esternocleidomastoideo es donde estos nervios se vuelven superficiales, por decirlo así. Y no se les olvide la diferencia entre el dermatoma y el territorio nervioso, ¿sí? Cuando hablamos de dermatomas, recuerden que el trigémino no contempla el ángulo de la mandíbula. ¿Quién es el que va a inervar el ángulo de la mandíbula? El auricular mayor. ¿Listo? Y pues obviamente la inervación somática superficial de la oreja pues va a estar dado por varios nervios, pero ahorita esto no nos concierne. Y el occipital mayor, ¿sí? Que acuérdense que estos son ramos como tal de C2, ¿sí? Y pues que en la porción inferior pues están relacionados con C3, que sería el caso del nervio cervical transverso. Este es su territorio, ¿sí? Que más o menos contempla parte de C2 y C3. ¿Listo? Este de acá sería el territorio del auricular mayor y este sería el territorio de ambos occipitales menores. Bueno. Y esto que sería toda la inervación por parte de los supraclaviculares. Entonces, los ramos profundos, no se les olvide siempre determinar el nervio hipogloso, que está relacionándose directamente con la arteria carótida externa, ¿sí? Que ingresa entre el músculo miloioideo y el hiogloso, y que luego finalmente se va a relacionar con pues, otras estructuras que ahorita no nos conciernen. Que el nervio hipogloso va a dar la rama superior o la raíz superior del asa cervical, ¿sí? Y de esta raíz superior pues van a desprenderse las ramas junto con la raíz posterior que van a inervar a los músculos infrayoideos. Bueno, y no se les olvide el asa cervical. Uno, ¿cómo reconoce el asa cervical? Porque siempre está por encima de la arteria yugular. Bueno,
la arteria yugular interna. El asa cervical siempre está por encima de la arteria yugular interna. ¿Mm? Y el nervio accesorio, pues como ya les dije, profundo al esternocleido mastoideo, digamos que se puede ver, se pueden ver un poco, pues no, la verdad no están como tan bien disecados, o puede que sí. Los ramos del plego cervical que se dirigen al nervio accesorio y pues finalmente llegando a la cara posterior y profunda, perdón, la cara profunda del músculo trapecio, ¿sí? Porque el músculo accesorio, el nervio accesorio inerva ¿qué? Esternocleido y trapecio. Ah, entonces, pues digamos que el plejo cervical es un poquito más sencillo. En este sí uno no se detiene tanto. Entonces hay unas consideraciones que deben tener en cuenta del nervio vago. El nervio vago, justo cuando sale junto con la vena yugular superior, la vena yugular interna, va a dar un ganglio inferior, ¿sí? El ganglio gruesote, que a veces se confunde con el ganglio cervical superior, es el ganglio inferior del nervio vago, ¿sí? Que cómo se reconoce, pues es muy difícil. Literal toca coger el nervio vago y ver si está dando unos nervios laringios. Y pues si da los laringios, pues hasta de pronto uno puede decir qué es. ¿Qué son estos de acá? Bueno, y pues lo que ya hemos mencionado, los laringios recurrentes y todo eso. Y esta es la relación del pleco con el resto de los músculos. Bueno, entonces no se les olvide. Siempre reconozcan el hipogloso y reconozcan el accesorio, ¿sí? La relación que este tiene con las arterias, los músculos que estos inervan y finalmente asa cervical, que es como la más importante. Bueno, entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, quedó algo claro, quieren recordar otra cosa o qué. ¿Qué dicen muchachos? ¿Ya los cansé? Una pregunta Dímelo. del ganglio inferior del nervio del par craneano vago. ¿También salen unas ramas faríngeas? Uy, no me acuerdo. Me jodiste. Como tal del nervio vago, bueno, tal vez, bueno, no, sí, tal vez sí entiendo la pregunta. El nervio vago, no como tal del ganglio inferior, puede salir incluso más abajito de él, pero del nervio vago van a salir múltiples nervios que van a formar el plejo faríngeo, ¿sí? Y este plejo faríngeo pues se encuentra en estrecha relación con el músculo faríngeo, constrictor de la faringe superior y con los músculos del paladar. Acuérdate que este plejo faríngeo es el que va a dar los nervios que van a inervar a algunos de los músculos del paladar. Bueno, entonces, pues sí, digamos que sí da unos nervios, pero como tal que se vean así, pues como un nervio, como el vago que es todo inmenso, no. Pero sí, sí, se da los faringios que van a formar el plejo faríngeo. Bueno, que al plejo faríngeo también le llegan ramos del nervio glosofaríngeo. ¿Vale, María Paula? Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos acceder a la grabación de la clase pasada? ¿Cuál clase pasada? La clase pasada es de cara. Bueno, la clase pasada, si se meten a la página de YouTube del grupo de Vitruvio, creo, no sé, Sara. Sí, ya lo subí, ¿no? ¿Ya lo subiste? Todavía no lo han subido, pero bueno. En la revisión anterior que yo di, que fue la de cara, hablamos de base del cráneo,